Listo, chicas, pueden empezar, ya estamos en vivo. Ya, listo. Buenas tardes con todos y todas los presentes. Sean bienvenidos al evento Ecuador Elige 2021, análisis de la coyuntura preelectoral. Mi nombre es Camila Llanes y soy directora académica de la Asociación de Ciencias Políticas, Sociología y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hoy también nos acompaña la revista El Outsider de la Universidad San Francisco de Quito, representada en esta ocasión por la editora junior María Belén Grijalva. Es un gusto poder saludarlos y contar con su compañía. El 7 de febrero tendrán lugar las elecciones generales del 2021 en las que se designará presidente, vicepresidente y miembros de la Asamblea Nacional. A las puertas de estas elecciones, el 16 y 17 de enero, el Consejo Nacional Electoral organizó el primer debate con la totalidad de los candidatos a presidente. Se puede escuchar sus propuestas y sus ideas para el futuro del país, un futuro que por ahora permanece incierto, ya que la situación del país es crítica debido a la crisis económica, social y política que solo se ha acentuado debido a la pandemia internacional. Como organismos académicos consideramos de suma importancia involucrar en el proceso electoral a la juventud, la comunidad académica y la sociedad civil organizada. Es por esta razón que hemos organizado este conversatorio en el cual se analizará la coyuntura preelectoral del país desde distintos enfoques: económico, social, jurídico y político, con el fin de abordar los desafíos que enfrenta el país, así como analizar algunas de las propuestas presentadas por los candidatos hasta ahora. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar a profesionales y especialistas tratar temas como la factibilidad jurídica de propuestas como la de una nueva constitución, la fragmentación política actual y su incidencia en un proceso con 16 binomios presidenciales, así como el rol del ciudadano en el proceso y el modelo de desarrollo económico del país en tiempos de crisis. Todo esto con miras a promover el voto informado en la ciudadanía y sobre todo en el contexto actual donde Ecuador elige. Bienvenidos. María Belén. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias, Camila, por tu presentación. El día de hoy tenemos el gusto de compartir con cuatro grandes ponentes. Por una parte, presentamos a Claudia Vega Rojas, quien es politóloga e internacionalista por la Universidad de las Américas, coordinadora de las dos primeras ediciones de la Escuela Anticorrupción en Ecuador. Fue locutora del programa de radio Enchufados a la Asamblea a través de la radio de la Asamblea Nacional, actual coordinadora del área de democracia y política en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenida, Claudia. También tenemos el gusto de presentar a Simón Jaramillo, quien es doctor en jurisprudencia por la Universidad de la SUAY y especialista superior en legislación financiera por la Universidad Andina Simón Bolívar, asesor legal y subdirector general de la Corporación Participación Ciudadana Ecuador, docente en programas de diplomado en la Universidad de las Américas UTLA en temas sobre derechos de participación, mecanismos de control ciudadano, acceso a la información pública, sistemas y campañas electorales. Bienvenido, Simón. Asimismo, presentamos a Daniela Mora, quien es magíster en desarrollo con temática economía social por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y también cuenta con una maestría en relaciones internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar. En la actualidad, es doctora en desarrollo territorial por Flaxo, Ecuador. Ha trabajado por más de 10 años en las áreas de proyectos de desarrollo, cooperación internacional, política pública y análisis político. Es docente a tiempo parcial en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en áreas vinculadas a la cooperación internacional, la teoría económica y la economía política del desarrollo. Bienvenida, Daniela. Finalmente, es un gusto presentar a Santiago Basabe, politólogo y profesor de Flaxo, Ecuador. Es doctor en ciencia política por la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina, y tiene un postdoctorado en el Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área en Hamburgo, Alemania. Realizó estudios previos de pregrado y posgrado en Derecho Económico y Ciencia Política en la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar y Flaxo, Ecuador. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que cada panelista tendrá un tiempo de 10 a 15 minutos para responder a una pregunta que se les formulará dependiendo del enfoque, sea político, jurídico, social o económico. También les recordamos al público presente que al final habrá un espacio de preguntas para los ponentes.
por lo que pueden dejar sus preguntas en el chat. A continuación, damos la palabra a Ana María Correa, docente en el área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es advisor del Outsider y será la moderadora en este evento. Ana María. Muchísimas gracias, bienvenidos, buenas tardes con todas y todos. Y entonces vamos a empezar con Santiago. Santiago, considerando que tenemos 16 binomios presidenciales y que en las últimas encuestas y en general en las encuestas que hemos visto, muchos de los candidatos no alcanzan ni el 1%. Al mismo tiempo vamos a ir a votar ahora nuevamente en plancha por los asambleístas nacionales. ¿Qué acciones, qué reformas, qué podemos hacer para que las organizaciones políticas se vuelvan más fuertes, fortalezcan sus ideas, sus cuadros y de esa forma se mejore la representación en el Ecuador? Esa sería una primera pregunta para que puedas desarrollar. Gracias, Ana María. Buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a todos los participantes. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, pero yo creo que el problema de la excesiva oferta y representación política en el país tiene que ver sobre todo con el tema de una reforma profunda que merece el Código de la Democracia. Actualmente el país tiene más de 200 organizaciones políticas, entre nacionales, provinciales y cantonales inclusive, y eso da cuenta de un número excesivo para un país tan pequeñito como es el Ecuador. Entonces, de cara a las posibles salidas, insisto, está la reforma al Código de la Democracia y está el establecimiento de otras medidas que pueden irse tomando con el tiempo, porque es difícil que se les pueda aprobar de inicio, como establecer un umbral de acceso a los espacios en la legislatura, sobre todo. No el umbral de registro electoral, que es el que se tiene ahora. Si no mantienes un porcentaje mínimo de votos durante 2 periodos consecutivos, 2 periodos eleccionarios, tu registro electoral se elimina. Ese tiene el país, no me refiero a ese, sino a un umbral de votos para acceder a los asientos en la legislatura. Eso, sumado a requisitos mucho más consistentes, me parece que es el elemento decisivo para que se reduzca el número de partidos, el número de agrupaciones políticas, ¿no? Partidos en rigor son muy pocos, y eso pueda fomentar la posibilidad de que se consoliden alrededor de 4 o 5 ideas políticas alrededor de partidos nacionales. No creo que el país dé para mucho más de eso. El problema de fondo en realidad en esto no está en el diagnóstico, porque además es coincidente de muchas personas lo que he mencionado, sino en el hecho de que a los partidos existentes y a las organizaciones políticas en general no les interesa generar la reforma, porque todos se benefician del sistema tal cual está, ¿no? Dado que los partidos no tienen estructuras nacionales, es decir, no tienen representación en todas las provincias, una buena idea para los partidos es recurrir a estos movimientos pequeñitos, cantonales o provinciales, de cara a hacer alianzas que les permitan tener una representación, al menos formal, para los procesos electorales. Y digo que el punto central está ahí porque, dado que desde los actores políticos no existe un interés, porque no hay incentivos para que lo hagan en torno a la reforma, la posibilidad de que esta se dé tiene que venir necesariamente de otros sectores de la sociedad, las universidades, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que están interesadas en los temas de la política y de la cotidianidad política del país. Ahí debería formarse el punto de partida para una posible reforma a este Código de la Democracia. Es una cuestión que no es fácil hacerlo, de ninguna manera, pero creo que la posibilidad de presionar hacia la Asamblea de cara a una reforma está ahí, en los medios de comunicación también, ¿no? La opinión pública, pero más allá de eso veo que es poco probable que desde los propios actores políticos pueda surgir una opción de cambio, como he dicho, al Código de la Democracia fundamentalmente, que es el que permite esta proliferación de candidaturas. Una
Una pregunta adicional en ese sentido. Digamos, esta modalidad de votación a la que vamos a ir ahora para asambleístas y para parlamentarios andinos en plancha, teóricamente nos llevaría a fortalecer los idearios, las ideologías de los partidos políticos, pero en esta elección hemos tenido muy poco tiempo, estamos en una pandemia y los electores ni siquiera saben por quién van a votar. Eso nos indica que tal vez las reformas legales van por un lado, pero eso no necesariamente lleva a que los actores políticos, las organizaciones, hagan lo suyo. ¿Cómo ves ese tema? A ver, es que yo creo que mientras no exista una reforma estructural para reducir el número de organizaciones políticas, las otras, que son importantes, terminan sin generar el efecto deseado. En el caso que planteas de el paso de lista abierta a lista cerrada, me parece que es un avance muy importante, no solo porque permitiría que el votante identifique más al partido que a la persona, esto siempre y cuando existan pocos partidos, sino porque además reduce la competencia intrapartidista, ¿no? Dentro de tu propia lista, ya no tienes que pelear, por decirlo de alguna manera, entre el candidato en el puesto 2 o 5 respecto al que está en el 9, porque independientemente de la posición en la que estés, van a llegar los escaños, se van a asignar en función de la votación general. Eso reduce también la posibilidad de caudillismos, que en el Ecuador han sido muy comunes, de personas que generan clientelas políticas con sectores de la población electoral y que con esa lealtad circulan de partido en partido alrededor de varios. De eso hemos tenido muchísimos ejemplos en el país. En ese sentido, el paso a listas cerradas es un avance importante, pero eso tiene que ir de la mano con la reforma más grande, ¿no? Que es la que he planteado. Visto aisladamente, yo creo que, insisto, se ha dado un paso, pero se requiere lo otro. Desafortunadamente, esta velocidad distinta de las reformas que he planteado tiene que ver con un hecho que también es histórico del país y es el cortoplacismo de los actores políticos. Es decir, cuando se plantean reformas electorales, se plantean pensando en la posibilidad de la siguiente elección, no en el mediano plazo ni en el largo plazo, sino que me va a beneficiar a mí en este momento específico, en el cortísimo plazo. Y no hay un detenimiento en pensar que ese corto plazo te puede dar la vuelta, y al final la reforma que hiciste para beneficiarte en la elección siguiente puede jugarte en contra en la subsiguiente, digamos. Que está ahora que le impidió pues, al expresidente Correa poder ser candidato independientemente de los temas judiciales. Entonces, yo creo, para terminar, que es un buen avance, pero si es que no existe la reforma matriz, que es esta, de la reducción de la oferta electoral, difícilmente los efectos se pueden ver de forma más clara. Si es que quedan más preguntas, seguro al final vamos a tener esa ronda para que los participantes también hagan las respectivas preguntas. Entonces vamos a pasar con Daniela. Daniela, muchísimas gracias por tu participación. El país está evidentemente en crisis y pudimos escuchar en un debate, entre comillas, a los diferentes candidatos exponer algunas de sus propuestas económicas. ¿Consideras que estas son adecuadas en función de la coyuntura que estamos atravesando? El día de hoy, por ejemplo, vi que de último momento el candidato Lasso ha ofrecido, por ejemplo, subir el salario mínimo vital a $500. ¿Cómo ves tú estas propuestas? ¿Crees que están, digamos, sintonizadas con el momento que está viviendo el país? Muchas gracias por la pregunta. Voy a intentar compartir mi pantalla. Espero que funcione. Me informen, por favor, si es que lo ven ahí. Sí, ¿Sí se ve? se le ve. Ya, perfecto. Bueno, para intentar responder esta pregunta, básicamente considero que hay que hacer un análisis a como en distintos momentos.
Entonces, una cosa son las ofertas, ¿no? Y estas propuestas bastante cortoplacistas y bastante simplificadas que vimos en el debate, ¿no? Quienes nos mandamos las 16 horas de debate, vimos que hay ciertas propuestas que son las que más resonaron y sobre las que más se regresó. Pese a que, bueno, con mayor o menor éxito, ¿no? Se intentó realizar algún tipo de contraste entre los candidatos o lo que fuere, casi siempre se regresaba sobre los mismos puntos, ¿no? Entonces, un poco quiero orientar esta corta presentación a estas medidas que se plantean como la respuesta. ¿Qué alcance real tienen? Y más que todo, una cosa es pensar en una situación de emergencia, en una situación de crisis, y otra cosa es, bueno, ¿a dónde vamos? O sea, más allá de eso, después de eso, ¿qué? ¿No? Y eso es un poco lo que quiero plantear muy brevemente acá. Entonces, para comenzar, claramente en este contexto de crisis que hemos estado enfrentando, se necesitan medidas urgentes, ¿no? Para decirlo de manera muy breve, tenemos, por ejemplo, algunos indicadores, qué sé yo, el hecho de que ha habido un incremento considerable, ¿no? En términos de pobreza, pero también y sobre todo el tema del empleo adecuado, que bueno, hay datos que no necesariamente coinciden, ese es otro problema además, pero digamos podemos inferir que ha habido una caída, ¿no? En el empleo adecuado en esta última temporada. También se prevé que va a haber una importante caída en el PIB, ¿no? En toda la región, según datos de la CEPAL, aproximadamente el 7%, según en el caso ya ecuatoriano específico, pues entre el 9 y el 11% incluso podía ser este decrecimiento. Entonces, como digo, está clarísimo que hay una crisis y que hay que enfrentarla. Ahora, frente a eso, como digo, las medidas que más resuenan o que de una u otra forma más se discuten, más uno escucha que se debaten, se reducen a un par de cosas. Por un lado, el tema de los impuestos, por otro lado, este famoso tema de las transferencias, ¿no? Que justamente, como mencionaba Ana María hace un momento, ya ahora también es una propuesta, digamos, presentada por otro candidato. Pero, ¿qué pasa con esto? Hay que entender que son medidas, sí, de estímulo económico necesarias en una crisis. Ambas pueden funcionar como medidas de estímulo económico porque al final lo que se busca es generar inversión, generar empleo, etcétera. Pero también ambas tienen sus pros y sus contras. Y además hay que entender que son medidas temporales, o sea, no se puede tener una reducción permanente de impuestos porque entonces de dónde vendría como el financiamiento del presupuesto, y tampoco se puede realizar transferencias indefinidamente por la misma razón, o sea, de dónde sale ese financiamiento. En economías que emiten su propia moneda esto generaría una importante inflación. Bueno, en nuestro caso digamos, no emitimos nuestra propia moneda, pero de todas maneras igual está un poco la duda alrededor de cómo financiamos eso en un plazo, digamos, mediano. Esas no son medidas que pueden ser constantes, permanentes, son medidas para un contexto de crisis y, como digo, tienen sus pros y sus contras. Desde el lado de la reducción de impuestos estaríamos más ante un estímulo vía oferta. La idea es un poco que al disminuir los costos de las empresas se va a estimular la inversión y la actividad de estas, ¿no? Pero ahí también hay que tener otros, digamos, hay que hacerse otras preguntas, o sea, ¿qué tipo de inversión es la que se va a estimular? Y al final del día, ¿es que eso es suficiente para incrementar la competitividad o es que hay otros temas que también deben entrar y cuánto esto se podría financiar vía, ahí entramos en una contradicción, ¿no? Esta disminución de impuestos. Por otro lado, como mencionaba, el tema de transferencias también tiene sus bemoles, ¿no? A la larga, ¿cómo esto se podría sostener? ¿Cómo se podría financiar? Es que realmente, ¿cómo podemos saber en qué se va a utilizar el dinero, ¿no? que recibirían las personas? Hay muchas cosas que también podrían ser debatibles. Pero, en todo caso, como digo, estas son unas respuestas de emergencia, si queremos, de una coyuntura muy particular. Pero más allá de eso, ¿qué? ¿Vamos a decidir nuestro voto en función de esto o también de hacia dónde vamos, ¿no? Y un poco ahí ya entran otras consideraciones. Por eso, un poco para responder la pregunta, si esto es adecuado para salir de la crisis, sí y no. ¿Por qué? Porque hay que comprender que la crisis que nosotros atravesamos en este momento en realidad es una crisis mundial. Y esta crisis mundial ha tenido, digamos, varias aristas, varias implicaciones que exceden incluso solamente las consideraciones económicas. Entonces, desde allí ya habría que ver, tendríamos que pensar realmente en medidas más integrales y el análisis tendría que ser un poco más profundo.
y pensar, como digo, si ya pensamos en mediano y largo plazo, en términos de desarrollo incluso, o sea, ¿qué pasa con este modelo de desarrollo? ¿A dónde vamos? En ese sentido, como digo, para muchos, para algunos autores, la crisis mundial en la cual nosotros también nos insertamos es en realidad una crisis del mismo modelo de desarrollo, ¿no? Una crisis de esta búsqueda permanente del crecimiento económico como norte, ¿no? Vía, bueno, la, la, esta inserción asimétrica, ¿no? de algunos países en la economía mundial, y que al final ha producido más bien lo que algunos autores como Unceta y Tortosa, por ejemplo, llaman el mal desarrollo. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los años que llevamos, ¿no? Con todas estas políticas orientadas al crecimiento económico que nos llevará al progreso y nos llevará al desarrollo, y etcétera, en realidad lo que vemos es que se mantienen condiciones de pobreza, se mantienen condiciones de desigualdad, de deterioro ambiental, etcétera, ¿no? Y el COVID, la crisis actual, no ha hecho más que magnificar estos problemas estructurales, ¿no? Que ya, digamos, venían acarreados por este modelo y cómo ha evolucionado. Entonces, en ese marco, vemos que la crisis realmente es mucho más grande, ¿no? Y supera solamente los aspectos económicos o coyunturales. A eso hay que sumarle que obviamente ha impactado de manera diferenciada en los distintos países, en las distintas economías. En el caso de nuestros países, de nuestra economía, tenemos un contexto dado por la dependencia de las exportaciones de materias primas, por una trayectoria histórica, ¿no? Que nos habla de concentración de recursos y, por supuesto, la perpetuación de la desigualdad y la pobreza. Entonces, como digo, con todos estos elementos, en realidad no basta con plantearse medidas como bajar impuestos, subir impuestos o hacer transferencias, sino que en realidad necesitamos analizar ya en términos de la calidad de estas medidas, la coherencia que tengan entre sí. No puedo, pero hay el caso, pero no podría decir al mismo tiempo voy a bajar impuestos y voy a generar política social, porque es como, ¿de dónde? Este tipo de cosas, ¿no? Que sin embargo, están un poco, el debate no está enfocado en este tipo de cuestiones, ¿no? El alcance de estas políticas, la sostenibilidad, ¿no? O sea, también deberían ser debatidas, también deberían ser discutidas. Y en ese sentido, pues, considero que al menos deberíamos también enfocarnos en otros temas como las finanzas públicas, la pobreza estructural, el empleo y las políticas laborales, e incluso otros temas que ya van más al área, bueno, de la economía social, la cuestión ambiental, de las dinámicas de los territorios. O sea, es mucho más amplio, ¿no? Y por eso digo, pretender resolver la crisis vía este par de medidas que son las que más se han sonado, ¿no? Las que más se han pegado, en realidad resulta muy limitado. He intentado, no sé cómo estoy con el tiempo, pero bueno, he intentado hacer una muy breve, un cruce muy breve, ¿no es cierto?, de las propuestas de los candidatos que tienen la mayor intención de voto, porque claramente no el tiempo no nos iba a dar para analizar los 16 candidatos. Aquí podemos ver justo un poco en relación a lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Tema finanzas públicas, pobreza estructural, empleo y políticas laborales. ¿Qué pasa con las propuestas? Que obviamente no las voy a leer acá porque no nos va a dar el tiempo. Pero lo que podemos ver es que fundamentalmente la discusión se orienta a un mayor rol del Estado, un mayor rol del mercado en la economía y poco en esta necesaria, este cuestionamiento al modelo de desarrollo. Eso aparece en algunas propuestas, pero no, digamos, no es el centro de la discusión. Claramente vemos aquí, ¿no?, el tema de reducción de impuestos, por ejemplo, del candidato Lasso, pero también al mismo tiempo infraestructura educativa, transferencias focalizadas. Entonces allí, por ejemplo, ya vemos una dificultad. O sea, ¿cómo voy por un lado a reducir los impuestos y por otro lado voy a ofrecer política social? Probablemente, y aquí también se menciona, ¿no?, el tema de fomentar la inversión privada para la explotación de recursos naturales. Entonces allí vemos que estamos, pero muy lejos del debate del modelo de desarrollo. ¿Qué más? En tema de empleo, políticas laborales, bueno, tenemos también cuestiones muy orientadas al emprendimiento, entonces allí también habría que ver la cuestión de la calidad del empleo, ¿no? De cómo estamos hablando de crear empleo, sí, pero ¿qué tipo de empleo? Y qué tan sostenible es también, ¿no? Y bueno, aquí algunas otras cuestiones, como digo, no me da el tiempo para profundizar en todas ellas, pero en los otros candidatos vemos, claro, un mayor, que por lo menos se plantea, ¿no?, obviamente una mayor intervención del Estado,
en temas de inversión social, políticas de producción. Y en el caso, por ejemplo, vemos acá del candidato Pérez, vemos un poco esta idea de replantear el modelo de desarrollo, o por lo menos orientar a pequeños productores, etcétera, pero tampoco está muy sólido, muy claro el cómo, ¿no? Porque eso también vemos mucho. Hay muchas cosas que se mencionan, que se proponen, pero no queda tan claro el cómo eso se va a concretar. Entonces, como decía, más allá del tema puramente económico, hay otros elementos que también son importantes, ¿no? Discutir en medio de este cuestionamiento al modelo de desarrollo. Y ahí tiene que ver también temas como otros sectores, no solamente el Estado o el sector privado. Hay este tercer sector que se llama, ¿no?, de la economía social, ¿no? Otros sectores económicos informales, populares, solidarios, etcétera. Un poco qué pasa con todo eso. También el tema del ambiente, la economía extractivista y obviamente la articulación multinivel de los distintos actores en los territorios. O sea, estos temas también son relevantes al hablar de propuestas económicas y de hecho al hablar de la crisis que atravesamos y que nos impacta, ¿no? La crisis mundial, que obviamente también nos impacta a nosotros, y que aparecen, sí aparecen, pero un poco menos en las propuestas, ¿no? Por ejemplo, se habla algo, ¿no?, de cómo enfrentar el tema del trabajo informal. En cuanto a diversificación de modelo económico, vemos aquí que igual no hay, por ejemplo, de parte del candidato Lasso, hay esta propuesta de la economía naranja, de los sectores creativos, de fomentar el turismo y sobre todo el emprendimiento. Nuevamente regreso a este cuestionamiento de, ya, pero ¿qué calidad de empleo de qué calidad de empleo estamos hablando? En los otros casos hablamos de esta mayor intervención, ¿no?, del Estado en temas de, no sé, fomentar el trabajo, un trabajo digno, lo llama el candidato Arauz, el apoyo a pequeños productores en el caso del candidato Pérez, ¿no? Un poco allí, como digo, se toca este cuestionamiento del modelo de desarrollo, pero tampoco es tan claro el cómo, ¿no? Por ejemplo, trabajar menos, distribuir más, producir lo necesario. Ok, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces también ahí hay como un tímido, creo yo, llamado a este necesario cuestionamiento, pero pues quedaría por verse el cómo eso se va a concretar, ¿no? Algo que es interesante es esto de la economía del cuidado, ¿no? Que eso sí, evidentemente es algo que, además de lo cual se ha discutido, se ha mencionado mucho en esta crisis, en este contexto de crisis, porque se ha visibilizado la importancia de estos sectores, ¿no? Y que, bueno, es una de las propuestas, por ejemplo, del candidato Pérez. Eso en términos muy generales. Y en cuanto a lo ambiental, en cuanto al tema del extractivismo, por ejemplo, bueno, he tomado aquí esta publicación de Frente al Ambiente, en un colectivo que está analizando específicamente las propuestas, digamos, de los candidatos en términos ambientales. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, en términos de modelo extractivista, minería, petróleo, ¿no? Un poco la calificación que se hace igual a los tres primeros binomios. Y bueno, aquí creo que los datos hablan por sí solos, pero esta es la calificación del plan de gobierno. Obviamente, nuevamente, estamos sobre discursos, sobre promesas, sobre propuestas, pero no tenemos más información que esa tampoco, ¿no? Con base en esto, para ya concluir rápidamente, ¿qué temas quedan como pendientes a mediano y largo plazo? Nuevamente digo, para hablar de enfrentar una crisis que, como digo, no es aislada, no se reduce al tema económico. Ok, vamos a hablar de diversificación económica con base en qué estrategias. ¿Cómo se van a articular estas propuestas con los sectores informales, con los pequeños productores, con las economías comunitarias, a los distintos niveles territoriales? Estas cosas también quedan un poco sueltas y si no es así, tampoco son en todo caso las que más se discuten, lamentablemente. Como vemos, el debate está centrado en medidas muy que apelan mucho también a la emoción, a la reacción, pero no tanto ya a estas cuestiones más de mediano y largo plazo, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se va a vincular estas propuestas relacionadas al trabajo informal con los temas de empleo, de pobreza estructural? Eso tampoco está muy claro. ¿Qué se dice con respecto al tema de concentración de recursos? De una mirada así rápida, poco.
y lo mismo, queda como un pendiente también el tema de economía extractiva y medio ambiente. Esto, como digo, si es que queremos enmarcarnos en la profundidad de lo que representa la crisis, ¿no? Y por qué no es suficiente atacarla con ciertas medidas que finalmente, como ya se ha dicho, se ha debatido mucho, hay muchas personas que han mencionado esto, no se trata de volver a la normalidad necesariamente porque quizás la normalidad en sí era el problema, ¿no? Entonces ahí también ya hay otros cuestionamientos que podemos hacernos. Y bueno, no sé cómo estamos, no sé cómo estoy de tiempo, creo que ya me pasé. Pero en todo caso, nada más cerrar diciendo que efectivamente es importante, lo económico juega sin duda un rol importante a corto plazo y quizás es eso lo que al final, como ya se mencionó hace un momento, termina motivando más la decisión que el análisis de las propuestas por las propias debilidades que existen además, ¿no? En términos, bueno, en términos de los partidos, de su capacidad de articular y responder a las demandas sociales y económicas. Y bueno, por eso se vuelve importante, se vuelve necesario analizar estas implicaciones a profundidad, pero también evaluar cómo conectar estas motivaciones inmediatas a un análisis más profundo. ¿Cuál sería el rol, ¿no?, de las instituciones? ¿Cuál sería nuestro rol también, ¿no? La generación de estos espacios es muy importante para esto, pero ¿cuánto podemos influir también en el votante promedio, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también quedan abiertas. Y eso sería. Con eso agradezco mucho la invitación y bueno. Muchísimas gracias, Daniela. Pasamos entonces con Simón. Simón, varios de los candidatos durante la campaña han mencionado la necesidad de crear una nueva constitución, de ir a una nueva asamblea constituyente o de tener un grupo de expertos que hagan una nueva constitución. ¿Cómo ves tú esa propuesta? ¿Qué tan factible te parece y te parece que es necesario hacerlo nuevamente? Buenas tardes, sí me escuchan ahí, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias, un saludo Ana María, un gusto compartir este panel con tu moderación y un saludo igual a Claudia, Daniela, Santiago y a los organizadores. Yo diría que sí, no, es decir, claro, sería óptimo desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de viabilizar una reforma, porque muchos de los temas, evidentemente, o varios de los temas, pasarían eventualmente por una reforma constitucional, el tema de plantear, por ejemplo, temas como reelección, el tema, aunque muchos fueron ya solventados en el tema de la última reforma electoral, pero discusiones como el voto obligatorio o el voto optativo, el tema de los distritos, en fin, pasarían por una reforma constitucional. Entonces, si lo vemos desde el purismo de la facilidad jurídica de implementar los cambios, evidentemente ayudaría. Sin embargo, el proceso de reforma constitucional es traumático, genera nuevamente un proceso de transición. Recordemos que cuando se dictó la Constitución del año 2008, muchos analistas hacían un listado de que hubo como 40 normas de la Constitución de Sangolquí del año 98 que no llegaron a ser nunca implementadas. La Constitución de Montecristi, acá llamamos a las constituciones por el lugar donde se aprueban, ¿no? La de Riobamba, la de Montecristi, la de Sangolquí. En la de Montecristi, para seguir con esa nomenclatura, tenemos temas como las regiones que no se han implementado. Entonces, como que hacemos todo un esfuerzo constitucional, las constituciones no llegan a operar plenamente y nuevamente las cambiamos. Entonces, evidentemente sería traumático, generaría una nueva inestabilidad. Probablemente nos veríamos abocados a un nuevo régimen de transición si en una reforma entran temas como, por ejemplo, el Consejo de Participación, los procesos de selección de autoridades, en fin. Pero yo creo que hay que empezar quizá, se hizo ya un buen esfuerzo en la última reforma, ¿no? Me parece que se incluyó temas importantes como los debates en la reforma electoral, concretamente me refiero, el tema de los debates que hoy pasan a ser vinculantes. Antes el debate era voluntario, los candidatos definían si ir o no al debate básicamente en función de popularidad. Hoy vemos que esta lógica se sigue dando en los debates privados, pero en los debates organizados por instancias privadas, pero en los públicos, evidentemente, el obligatorio del CNE, finalmente los candidatos
cumplieron bajo este parámetro de que el que está primero en las encuestas no debate. Yo sostengo que la última elección seccional puso en tela de duda esa máxima del marketing electoral, ¿no? De que quien está primero no debe debatir. Vimos casos como el general Moncayo en Quito, Jefferson Pérez o el alcalde Marcelo Cabrera en Cuenca, quienes aparentemente o supuestamente puntearon las encuestas durante mucho tiempo, no debatieron y les fue bastante mal. Se hizo ya la reforma en el caso de violencia política, se hicieron también reformas en el tema de paridad, se avanzó más allá del 1-1 y del 50-50, se establecieron normas ya sobre el encabezamiento de listas, se modificó la fórmula de distribución de escaños, pasamos de una fórmula que potencia las mayorías como Hunt a una fórmula como Webster que visibiliza más a las minorías. ¿Cuál será el efecto? El efecto está por verse. Eventualmente una fórmula mejor que me reparte mejor nos dará un mayor número de fuerzas políticas que entren en el Congreso, que entren en los consejos municipales cuando se elijan regímenes seccionales, pero evidentemente Hunt tenía una ventaja y es que abonaba la gobernabilidad, porque Hunt le permitía al presidente tener un número importante de diputados, les permitía a los alcaldes tener un número importante de concejales. Algunas simulaciones que se han hecho de conformación de la Asamblea muestran que ninguna de las fuerzas políticas tendría más de 35, 40 legisladores. Recordemos que en el correísmo, por ejemplo, se llegó a tener 100 legisladores. Eso desde el punto de vista del gobierno, de la ejecutividad de la acción de gobierno, evidentemente era para el gobierno de turno beneficioso. Presidente Correa aprobaba las leyes orgánicas, aprobaba las leyes ordinarias, incluso las reformas constitucionales con su solo bloque. Pensemos si se cumple este pronóstico de que el bloque mayoritario no va a tener más de 40 asambleístas. Significa que para una simple ley orgánica va a necesitar 20, conseguir 20 por fuera. Ya para una ordinaria, para una orgánica, perdón, para insistir en un veto necesitarán muchos más. Para una reforma constitucional será ya casi impensable, eso nos llevará a los temas de las mayorías móviles. Pero bueno, ahí se hizo ya la reforma, ¿no? Se hizo la reforma, algo se me había mencionado también del tema del voto en plancha, tocaron en las anteriores. ¿Qué se quedó pendiente a nuestro criterio? Primero, la discusión del voto optativo y obligatorio, y ahí evidentemente requiere reforma constitucional. No hay forma de hacerlo sin reforma constitucional. Y un segundo tema que nosotros alertamos es el tema de las circunscripciones y de los distritos electorales. Nunca nos acabó de convencer partir a las provincias grandes en provincias pequeñas. Nos parece que conceptualmente es un criterio algo equivocado, ya que el asambleísta, el diputado, hace leyes y fiscaliza, no es representante de demandas de sectores o de demandas. Cuando tú divides a los municipios en distritos, bueno, divides en comarcas, en barrios, en cuadras, en periferias, porque tratas de ubicar las diferentes necesidades de los diferentes sectores territorialmente hablando. En el caso de la Asamblea, claro, hay una representación provincial que todos los países lo tienen para que la conformación de la Asamblea recoja evidentemente todos los sectores, pero de ahí que la Asamblea necesite tener un diputado del barrio, de la cuadra, del norte, del centro, del sur, del rural, del no rural, es algo cuestionable. Pero además, el haber dividido las provincias grandes, cuando teníamos un Pichincha de 18, elegías 18 o 15 asambleístas, Guayas 18, 20, tú tenías varios partidos que finalmente terminaban siendo representados. Un partido mayoritario con 3, 4 diputados y tenías 4 o 5 partidos más. El momento que le dividiste a fracciones pequeñitas en cada provincia, el número de representantes y el número de partidos disminuye. Y también disminuye evidentemente la representación de la mujer. Es una de las causas por las cuales disminuyó en el legislativo. Porque cuando tú tienes una provincia de 18 y la fuerza mayoritaria saca 6, por la alternabilidad y la secuencialidad entran 3-3. El momento que tú tienes micro provincias de 4, la fuerza mayoritaria saca 1 o 2, evidentemente, si generalmente son encabezadas por hombres, tienes ahí las consecuencias. Entonces, nuevamente contestando a tu pregunta, desde lo óptimo, desde la facilidad de la arquitectura y del diseño jurídico, evidentemente una reforma constitucional ayudaría. Le veo algo improbable una reforma constitucional vía Congreso, si estamos hablando vía Asamblea de que van a haber bloques de 30, 35, 40,
el tema de una consulta popular generalmente se lo ata muchas veces a la popularidad de un gobierno, puede caerse, acabamos de ver lo que sucedió con el Consejo de Participación Ciudadana, fue vetado en la Asamblea, ya ni siquiera llegó este tema a consulta. Y un tema de una nueva constituyente, el problema es que ahí tienes dos riesgos. Primero, y con esto concluyo, dilata mucho la decisión, porque la instalación, la elección, el funcionamiento, el refrendamiento de la nueva constitución, estamos hablando de que esto nos toma un año o más de un año. Y el problema que ha habido evidentemente con las constituyentes es que muchas veces el resultado ha sido lo que llamamos las constituciones a la medida, ¿no? En eso la clase política no ha tenido y no logra tener esa visión de la arquitectura o la estructura y el diseño institucional en función del país, sino en función de cuánto es lo que beneficia. Yo recuerdo muchas veces cómo se aprobaban las fórmulas. Muchas veces los partidos tomaban la calculadora y decían, con Jare saco 10, con Webster saco 15, con Hunt 18, vamos por Hunt. Y el partido que propuso Hunt, 2 años después, cuando ya lo cometía, él mismo proponía que se derogue. Y el mismo partido que propuso en un momento una determinada fórmula, años después pedía la inconstitucionalidad de esa misma fórmula. Entonces, evidentemente las constituyentes tienen este riesgo, ¿no? De que terminan con trajes a la medida y no con un sistema normativo en función de las necesidades. Muchísimas gracias, Simón. Vamos ahora con Claudia. Claudia, vamos a votar 13 millones de ecuatorianos en las elecciones del próximo domingo 7 de febrero. Y más o menos las encuestas dicen que hay entre un 35-40% de indecisión. Una pregunta doble. ¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos, digamos, ante esta elección que nos enfrenta a un proceso, digamos, de necesidad de proactividad de parte de los ciudadanos de informarse acerca de las candidaturas? ¿Y qué tanta responsabilidad hay, en cambio, en el caso de las organizaciones políticas de comunicar esas propuestas y esas candidaturas? ¿Cómo ves tú ese tema que en este momento, en esta elección, parece tan complejo? ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Primero, un saludo para ti y también para el resto de panelistas. Agradecerles por la invitación. Un saludo también a todos los que nos están siguiendo a través de esta reunión y también en la transmisión que tengo entendido que están viendo. Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla justamente para abordar la pregunta que me acabas de hacer. Y pienso que como primer punto es importante mencionar el contexto. Bueno, yo estoy aquí como una invitación a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y nosotros somos una organización de la sociedad civil que desde el 2009 promovemos la transparencia, el Estado de Derecho, la democracia, el control ciudadano, la participación ciudadana y el Estado abierto. Entonces, dentro de ese contexto, ahora sí voy a tu pregunta. ¿Por qué es importante el voto informado o qué responsabilidad tenemos nosotros como votantes, como electores, dentro de este proceso electoral? Bueno, pueden haber muchas más razones, pero yo en esta diapositiva he puesto las 4 más importantes a mi criterio. Y la primera es que el voto dentro de una democracia representativa como la nuestra es el arma más importante para los ciudadanos, es decir, la herramienta de mayor participación, de mayor poder ciudadano es el voto. Aunque a veces pensamos que quizá nuestro voto no cuenta, en realidad la suma de todos los votos es quienes mantiene o quita a ciertas personas del poder. Y con eso voy al segundo punto. La importancia de votar informado es porque nosotros estamos eligiendo a quienes nos van a representar en los espacios de toma de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el 7 de febrero nosotros vamos a designar a quienes harán las leyes que regirán nuestra vida cotidiana, a quienes nos representarán ante un órgano regional como es el Parlamento Andino, al presidente y el vicepresidente que se encargan de la administración pública, de delinear las políticas públicas del país. Es decir, ellos serán quienes tomen las decisiones sobre los recursos, y aquí no me refiero solamente a los recursos económicos, sino bien sea la educación, la salud. Mira, por ejemplo, el tema de las vacunas. Nosotros vamos a elegir a quienes tendrán que delinear un plan de vacunación. Ellos elegirán quiénes se vacunan, cuándo se vacunan, cuántas vacunas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente que de nosotros depende quiénes toman estas decisiones. Y ahí llego al tercer punto, que es la calidad de nuestros gobernantes. Actualmente contamos con una asamblea que tiene un porcentaje histórico, y no lo digo en un buen sentido, de aceptación. Según datos que circulaban el año pasado, esta asamblea cuenta con un 3% de aceptación y sus miembros cuentan con aproximadamente un 2% de credibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el principal poder del Estado,
el órgano que es por excelencia el órgano que representa una democracia, donde se dan las leyes, donde se da el debate, no tiene legitimidad actualmente. Y eso en realidad recae la responsabilidad en gran parte sobre nosotros, los electores. Entonces dependerá de nosotros el 7 de febrero designar a quienes pensamos que son más guapos, a quienes pensamos que son más famosos, a quienes tal vez tuvieron una campaña más chistosa, a quienes nos dio en el de Tin Marín, o en realidad hacer un trabajo exhaustivo de investigación para asegurarnos que quienes lleguen a ese órgano de decisiones sean personas probas. Y con eso llego al punto también cuarto, que es el control ciudadano a las autoridades. Nosotros en realidad no estamos tan desprotegidos dentro de las democracias como creemos, ya que existe, por ejemplo, el rol del ciudadano que puede presentar una revocatoria de mandato. Si nosotros desde ahora, que aún no llegan al poder, que nosotros podemos investigar sus planes de trabajo, ver sus propuestas y a través de eso ver qué candidato nos convence más, qué plan de trabajo nos convence más, si es que de aquí a un año, quizá el que haya ganado, que fue nuestro favorito o no, no cumple con lo que está establecido en su plan de trabajo, nosotros como ciudadanos podríamos iniciar una revocatoria de mandato. Y eso es algo que la ciudadanía debe conocer desde ahora. Es decir, tenemos herramientas que quizá desconocemos. Y aquí quiero hacer un poco... nosotros desde Ciudadanía y Desarrollo procuramos pasar desde la crítica hacia la propuesta. Y por eso me gustaría aprovechar este espacio para darles ciertas herramientas a todos los que nos acompañan en esta tarde para que puedan informarse antes de ejercer el voto. Nosotros tenemos por primer punto la campaña comunicacional Voto Informado. A través de ahí es importante que la gente sepa cómo se va a votar. Es decir, que ya no puede escoger entre listas como antes se hacía, sino que ahora solo escoge en plancha, que incluso cuáles son las medidas de bioseguridad para ir a votar, cuál es la multa si es que simplemente no quiero ir a votar, qué pasa si soy miembro de junta, entre otras cosas que también es muy necesario que la gente tenga en cuenta. Como segunda iniciativa, tenemos el Observatorio al Financiamiento de la Política. Los invito, ahí tienen ustedes las redes sociales, también tienen la página web. Ustedes pueden ingresar y ahí nosotros tenemos un informe sobre el 2017. Ahí pueden enterarse cómo funcionó la campaña en 2017 y también pueden investigar un poco más sobre cómo funciona el financiamiento de la política en nuestro país. Pero aquí quiero hacer algo, énfasis en la herramienta más específica y más importante en estas elecciones. Nosotros desde este observatorio hemos hecho un monitoreo en cuanto al pautaje en redes sociales de los candidatos. Y aquí es muy importante mencionar, bueno, que sí, nos sirve esto para ver cuánto gasta cada uno, que en realidad no todos gastan lo mismo, no todos tienen los mismos recursos para sus campañas, y eso será válido o no, lo dejo para el debate, pero es importante que, por ejemplo, esta herramienta que habilitó Facebook, si quieren al final de la intervención, yo les puedo dejar el link en el chat. Esta herramienta nos permitió a nosotros conocer qué candidatos estaban pautando en redes sociales en época de pre-campaña. Esto quiere decir que actualmente, según el Código de la Democracia, la pre-campaña es algo que está sancionado, es una falta, y eso lo conocen los candidatos y ellos están conscientes de eso. Sin embargo, se hicieron la gran parte de los candidatos de la vista gorda. Y eso dice mucho de quienes quieren llegar a un puesto de poder. Porque si ahora, como candidatos, como gente que se intenta mostrar transparente, como gente que quiere alcanzar la voluntad de la gente, no nos demuestra que cumple la normativa, no nos demuestra que cumple con las reglas del juego establecidas, ¿qué podemos esperar de esas personas una vez que lleguen al poder? Entonces, esta herramienta resultó muy útil, no fue una herramienta que la sacó el Consejo Nacional Electoral, ni mucho menos, sino una herramienta de una empresa privada como es Facebook, pero que permite que nosotros tengamos un control para ver cuánto gastan y también un control para ver qué tan éticos son ellos en el cumplimiento de la normativa de la campaña electoral. Nosotros, si es que ingresan a nuestras redes sociales, tenemos este producto comunicacional y ahí les explicamos cómo se utiliza esta herramienta. Como una tercera iniciativa, y esta en realidad, en mi opinión, es una de las más importantes, tenemos radiografía política. Y aquí ustedes pueden acceder a la información desde dos aristas. La primera es un informe especial que nosotros sacamos que contempla las cartas de presentación, por así decirlo, de los 16 binomios a la presidencia, y también otro que contiene la carta de presentación de los 17 candidatos que están como cabeza de listas para asambleístas nacionales. ¿Qué es lo importante de estos informes y también de la plataforma en donde ustedes pueden encontrar la misma información? No solo de ellos, sino en general de
de gente que es políticamente expuesta. Ustedes aquí pueden encontrar información sobre declaraciones de impuestos, declaraciones patrimoniales, trayectoria política, trayectoria profesional, trayectoria académica. También pueden encontrar vínculos con empresas. ¿Y por qué es importante tener esta visión un poco más amplia? Bueno, porque por un lado, eso permite que cada ciudadano, según su propia vara de calificativos, pueda decidir quién es, en su opinión, el mejor. Habrá quienes lo decidan en base a sus méritos académicos o habrá quienes lo decidan en base a su trayectoria profesional. Eso ya queda en manos del elector. Pero es importante también que nosotros conozcamos aspectos como que quizás ellos están vinculados con empresas, quizás son accionistas de ciertas empresas de grupos de poder o de grupos que pueden resultar de interés cuando ellos lleguen al poder. De esta forma nosotros ejercemos un real control ciudadano para prevenir conflictos de interés cuando ellos, en el caso de ganar, lleguen a ocupar los puestos de toma de decisiones. Entonces, les invito para que, no necesariamente en esta herramienta, pero ustedes busquen, existe mucha fuente de información oficial, información. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a la página del SRI, ustedes pueden ver las declaraciones de impuestos de los candidatos. Ustedes ingresan a la página de la Contraloría, igual con las declaraciones juramentadas, etcétera, pero la idea es que la gente busque, se entienda y comprenda cuál es la trayectoria de quienes nos buscan representar y tomar decisiones por nosotros y que nos atañen a nosotros. Y como última iniciativa, nosotros tenemos, no menos importante, la brújula electoral. Esta es una iniciativa que ya la habíamos lanzado en 2017, de la cual tuvimos muy buenos resultados y por eso la replicamos esta vez nuevamente, y la sacamos en conjunto con el medio digital Plan B. Aquí, a través de un cuestionario de 12 preguntas que fue realizado entre expertos tanto del equipo de Plan B como del equipo de Ciudadanía y Desarrollo, se les envió este cuestionario a los 16 candidatos a la presidencia. Lastimosamente, solamente 3 se contestaron. Ni Andrés Arauz, ni Paul Carrasco, ni Isidro Romero contestaron al cuestionario, pero nosotros ya subimos la información de quienes sí contestaron y eso permite que el usuario, cuando ingresa a la plataforma, a través de un quiz rápido, de un test, simplemente va respondiendo a cada una de las preguntas y a medida que responde, le salen las respuestas de todos los que quieren ser presidente. Es decir, por ejemplo, tenemos temas como despenalizar el aborto, tenemos temas como legalizar el consumo de la marihuana con fines recreativos, cumplir con los acuerdos del FMI, prohibir la minería cerca de zonas de agua, etcétera. Y ahí uno puede ver no solo la postura del candidato que uno piensa que es el mejor o con el que está afín, sino que también puede ver la postura del resto de opciones que están como candidatos. Y al final de completar este test, uno ve el porcentaje de afinidad que tiene con cada uno de los candidatos que han contestado. Entonces, en realidad resulta una herramienta bastante útil, no necesariamente para que nos diga por quién tenemos que votar, porque al final de cuentas eso lo decide cada ciudadano, pero sí para tener una conciencia un poco más amplia sobre qué está ofreciendo cada uno y cuáles son sus posturas sobre algunos temas que pueden resultar polémicos. Y además en esta plataforma también existe otra sección que se llama Frente a Frente. Aquí existen los resúmenes dentro de 8 temáticas de los planes de trabajo de todos los candidatos o de todos los binomios a la presidencia y vicepresidencia. Entonces, a través de temas como educación, seguridad, salud, etcétera, nosotros podemos ver qué ofrece cada binomio dentro de cada tema. Podemos comparar el candidato A con el candidato B en cada uno de estos temas y podemos ver cuál nos convence más. Entonces es bastante importante que la gente acceda a este tipo de herramientas y si no a esta, directamente a los planes de trabajo, pero lo importante es que la gente conozca qué están ofreciendo aquellos que dicen que quieren gobernar este país, porque en realidad de ellos dependerá gran parte de la normativa, de la administración, de los recursos, etcétera. Algunos de los resultados que hemos tenido en esta última iniciativa es que desde su lanzamiento, que fue el 14 de enero, hemos tenido más de 80,000 visitas, 9,360 usuarios y aproximadamente 6,400 ejercicios completos. Pero lo importante aquí no es en realidad que ustedes usen solo estas herramientas. Lo importante es que investiguen quién es el candidato por quien yo voy a votar. ¿Estoy de acuerdo con lo que plantea o solamente voto por él porque me parece guapo o solamente voto por él porque tuvo una canción chévere o un video que se hizo viral? Y para mencionar la segunda pregunta que tú me decías, Ana María, bueno, en realidad aquí las organizaciones políticas tienen un rol bastante importante, por no decir fundamental. Sin embargo, hemos visto que en gran parte nos han quedado debiendo muchísimo
porque han habido escándalos en la mayoría de ellos. Se han dado escándalos como que las organizaciones políticas alquilan los puestos a los candidatos. Se dieron denuncias incluso de que les cobran una cantidad para que ellos puedan ser candidatos. Entonces, en realidad, estas organizaciones políticas no se convierten en instituciones de representación ciudadana, sino que se convierten en herramientas o de alquiler, en organizaciones de garaje. En realidad nos han quedado debiendo, en mi opinión, durante estas elecciones. Muchísimas gracias, Claudia. Entonces, ahorita vamos a pasar a la ronda de preguntas en el mismo orden en el que hicieron sus presentaciones. Entonces, Santiago Basabe, si puedes prender tu cámara. Perfecto. Entonces, voy a hacerles una pregunta o dos y algunas de las preguntas que están del público, ¿ya? Entonces, empezando con Santiago. Digamos, nuevamente en esta elección está jugando esta polarización, ¿no es cierto? Correísmo versus anticorreísmo, y no es la primera elección en la que eso sucede, son varias ya en las que este es el factor determinante. ¿Crees que, digamos, la opción de construir una visión de centro está, por lo tanto, descartada? O sea, ¿va a ser siempre Rafael Correa el gran elector? Esa sería una primera pregunta. Una segunda pregunta es de Mateo Villaquirán, que dice, con la aprobación de las reformas al Código de la Democracia, el campo de aplicación del método de asignación de escaños de Webster se ampliará. ¿Será una garantía de pluralismo o un detrimento de la gobernabilidad? Y por último, una pregunta de Nicolás Vallas, también para Santiago. ¿Usted cree que la demagogia o el populismo son grandes factores que influyen en la elección de un candidato? Esas serían las tres preguntas. Muchas gracias, Ana María. Las paso a contestar de forma rápida. La primera, Correa sigue siendo el gran elector, evidentemente. Es el referente político del país, sea para estar en favor de sus políticas, de su visión de la política, de la economía, de la sociedad, o para estar en contra. Más allá de los afectos o desafectos que podamos tener hacia el expresidente, buena parte de la campaña ha circulado en torno a él. Y seguramente así se mantendrá por un buen tiempo más, mientras surjan líderes políticos de otras organizaciones políticas. Con el escenario actual eso es poco probable en realidad. Dicho sea de paso, más allá, insisto, de que nos guste o no nos guste, el correísmo es la única organización política que tiene mediana estructura, no es algo consolidado, pero tiene mediana estructura diseminada a lo largo de todo el país, y además tiene una votación fuerte en todos los sectores socioeconómicos, a diferencia de otros gobernantes que tuvo el país y que tuvieron igual capacidad de arrastre electoral. Pienso, por ejemplo, en el expresidente Bucaram. En el segundo caso, la pregunta es interesante, pero no tiene una respuesta única. Si tú escoges reglas o fórmulas electorales mayoritarias, privilegias a los partidos grandes, ganas en gobernabilidad porque los acuerdos se realizan entre menos personas, los acuerdos pueden ser de mayor plazo, o de largo plazo o mediano plazo, pero a cambio excluyes de la arena política a otros actores. En el caso de lo proporcional, que es el caso de Webster, tienes la posibilidad de que más actores ingresen, das espacio a las minorías, amplías el abanico de visiones de la política y de la sociedad, pero a cambio puedes tener problemas en el plano de la gobernabilidad y de la generación de acuerdos. Para un sistema mayoritario se requiere que existan pocas organizaciones políticas, fundamentalmente, que no es el caso ecuatoriano. Entonces, esas son decisiones de orden político, una y otra, sea una fórmula mayoritaria, sea una fórmula proporcional, tienen factores positivos y tienen factores negativos.
Y finalmente, en el tema del populismo, el populismo depende cómo lo quieras ver. O sea, hay una corriente enorme de gente que trabaja este tema que señala que el populismo es una forma de erosión de la democracia y de las instituciones de representación política, porque el líder populista elimina esa mediación que implica el imperio de la ley, la abstracción respecto a la ley, para vincularse de forma directa con el electorado. Y eso, insisto, ataca o afecta a la democracia. Y ahí hay mucha gente que trabaja ese tema. Pero hay otra línea, también igual o más grande, que señala que el populismo lo que hace es ampliar la calidad de la democracia, porque hace más partícipe de las decisiones a lo popular, al pueblo. Y que un gobierno, en ese sentido populista, es un gobierno que realmente representa los intereses ciudadanos. Son dos visiones del mismo concepto, radicalmente opuestas, y ahí sí cada cual se va alineando a la posición que quiera. Yo personalmente evito siempre el concepto de populismo porque es un concepto que dice mucho y que no dice nada. Todo puede ser populismo o nada puede ser populismo. Hay populismos de derecha y populismos de izquierda. Hay un problema conceptual de definición. Entonces, yo personalmente prefiero evitar, pero respeto una larguísima tradición que existe en la ciencia política y en la sociología política sobre el tema de populismo y reitero, y depende cómo nos adscribamos en ese plano. Si tú lees de Ernesto Laclau es un defensor acérrimo del concepto de populismo. Si lees de los trabajos de Carlos de la Torre, por ejemplo, nuestro compatriota, es un crítico ferviente del populismo. Si hablas de populismo con un peronista, te expondrá como una expresión útil, válida y fiel de lo que es una democracia real. Si hablas con alguien de otra línea política, te dirá lo contrario. Entonces, es un campo de estudio muy interesante, además, dicho sea de paso, pero que también al mismo tiempo tiene, me parece, estos problemas de definición conceptual. Yo creo que ahí he contestado las 3 preguntas. Gracias, Santiago. A ver, vamos con Daniela. Sí, yo tenía una primera pregunta que era, dada precisamente esta polarización, entonces, ¿será que en la práctica, digamos, si es que llegaran a ganar una de las dos opciones que están más hacia la izquierda, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o la propia sistema de dolarización podría, digamos, estar en riesgo? ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Y una segunda pregunta sería, ¿cómo articular la generación de empleo como parte de una transformación económica que sirva a las personas y respete la vida? ¿Ideas como el postdesarrollismo o la economía azul sirven para enfrentar esta crisis? A ver, perdón, estaba apagado el micrófono. A ver, voy a empezar por las últimas preguntas. A ver, pienso que por la última pregunta, mejor dicho, relacionada sí, al tema de la generación de empleo y la economía azul, ¿no? Y de paso respondiendo a otra que vi por ahí también, creo que más que hablar en estos momentos de postdesarrollo, estaríamos hablando de una suerte de transiciones. El postdesarrollo es una suerte de paradigma, pero no es algo a lo que vamos a pasar mañana, o sea, eso tampoco es realista, ¿no? Sin embargo, sí es importante, sí es necesario empezar ya por el reconocimiento de, qué sé yo, todo el sector de los cuidados y el otro tipo de prácticas, ¿no? Qué sé yo, las prácticas agroecológicas, la importancia del tema de la soberanía alimentaria, los circuitos cortos de comercialización, el rol de las economías locales y territoriales, y ahí podría un poco entrar el vínculo con la economía azul. Es decir, la pandemia y la crisis en cierto modo ya nos han obligado a poner otra vez, si no sé si de manera generalizada, pero al menos sobre el debate, ¿no? La importancia de todos estos aspectos.
y en parte, de hecho, ya se han activado para enfrentar la crisis. Ahora, también tenemos que tener claro que esto no es per se una panacea, una solución. Sin embargo, sí es importante la articulación y la conformación de redes en este sentido, ¿no? Que de hecho en muchos de nuestros países, como digo, se han dado y se han activado para dar respuestas a la crisis, dado que, qué sé yo, desde las políticas públicas, por ejemplo, no ha habido respuestas o han sido muy limitadas. Entonces, de por sí ya hemos visto un poco esta activación, ¿no? de estos otros actores y de estos otros sectores que también son importantes. Bueno, sobre la primera pregunta, quizás olvidé comentarlo en un inicio, realmente no son mis temas del tema financiero ni tampoco el tema dolarización. Sin embargo, de lo que he podido pues, escuchar, de lo que he podido rescatar de las declaraciones que por lo menos realizan los candidatos, hay bastante como se difunde esta idea de que la dolarización estaría en peligro, de que hay una propuesta inclusive de desdolarización, la cual ha sido desmentida, ¿no? por uno de los candidatos por lo menos. Ahí habría que debatir, esto entra también en el tema de la sostenibilidad de las medidas, ¿no? Recordemos que yo decía al inicio esta cuestión de, por un lado, la oferta de bajar impuestos o la oferta de generar transferencias, son relevantes también justamente porque tienen una relación, perdón, con el tema de dolarización. Es decir, según algunos analistas, si es que se elimina el impuesto a la salida de divisas, esto sí podría poner en peligro a la dolarización. Para otros, el tema de utilizar las reservas para poder generar estas transferencias monetarias también podría poner en peligro la dolarización. Sin embargo, como digo, no es lo que cada uno de los candidatos menciona, ¿no? En sus propuestas. Pero no, tampoco, como digo, voy a profundizar en esos temas porque no son los temas que me competen. Perfecto. A ver, Simón. A ver, de mi parte, algunos también, digamos, organizaciones de la sociedad civil y algunos candidatos han hablado de la introducción de la bicameralidad como una de las soluciones para mejorar la calidad del Parlamento y la calidad de la producción legislativa. ¿Qué piensas tú al respecto? También mencionaste algo sobre cómo ustedes veían la necesidad de eliminar el voto obligatorio. Quisiera que comentes sobre eso y también tengo algunas preguntas del público. Una pregunta de, bueno, no voy a decir de quién era porque no está claro. En la página web del CNE no se han publicado los planes de gobierno ni los candidatos por partidos o movimientos políticos para presidente o asambleísta. ¿Existe alguna sanción por esta omisión? Otra pregunta ¿es legal la postergación para parlamentario andino a una segunda vuelta? Y si no se da la segunda vuelta, ¿sería legal solo llamar a elecciones para votar solo para esta dignidad? ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas en estos casos? Esas 3 preguntas serían. Gracias, Simón. A ver, la estaba justo acabando de anotar por acá. A ver, comencemos por el tema de la bicameralidad. Si se me salta alguna, me avisa si no logré tomar nota de todas. A ver, el tema de la bicameralidad, a mí personalmente me genera duda. ¿Cuál es la idea de la bicameralidad? Que vas a tener un órgano superior al Congreso, que va a ser de mejor calidad y que va a hacer mejores leyes. Es un supuesto, es una hipótesis. Alguien decía alguna vez, ¿qué te hace pensar que tenemos una mala asamblea y que vamos a tener un buen Senado? Los candidatos a la asamblea vienen de los partidos, los candidatos al Senado vendrán de los partidos. Los candidatos, quienes votamos por asambleístas somos los ciudadanos, quienes votaremos por senadores somos los ciudadanos. Entonces, ¿por qué la una va a ser buena y la otra va a ser mala? Es decir, ¿por qué los candidatos, por qué los partidos nos van a poner buenos cuadros para el Senado y malos para la asamblea? ¿Y por qué los ciudadanos vamos a votar mal para los asambleístas y bien por el Senado? Creo que no hay una explicación muy clara. El argumento quizá ahí es el tema de requisitos, que los senadores tendrían mayores requisitos.
personalmente soy muy escéptico del tema de los requisitos, del tema de los títulos académicos, del tema de la titulación, además de ser un tema que se discute desde lo conceptual, porque puede ser un tema que descalifica a un sector de la población que, por ejemplo, no tuvo acceso a la educación. Los ejemplos en la asamblea te dan que muchas de las malas decisiones son tomadas por PhDs, por másters. Alguien decía alguna vez que cuando se tumbaron la Pichicorte, 40 de los diputados que votaron para tumbarse la Pichicorte eran abogados y 30 de ellos profesores universitarios. Entonces, el tema de la titulación o de mayores requisitos. Entonces, personalmente no encuentro un argumento que me haga pensar que el Senado va a ser bueno y la Asamblea va a seguir siendo mala. Quizá un doble tamiz, es decir, una doble revisión. Por ese lado puede ser interesante, pero eso tiene el problema de que alargue evidentemente el tema de aprobación de las leyes. Pero en términos generales, no soy del todo partidario del Senado. No creo que sería un desastre si se lo hace, pero no me convence. El tema del voto obligatorio es una disyuntiva compleja. Desde lo conceptual, evidentemente, yo parto de que el voto debería ser optativo por el ejercicio de un derecho. Es decir, es un ejercicio de un derecho, los derechos lo ejerzo si me nace ejercerlos, si me interesa ejercerlos, y no los ejerzo si no me nace ejercerlos. ¿Cuál es el riesgo del voto optativo? El riesgo del voto optativo es la representatividad de las decisiones que se toman. Es decir, en Colombia acabamos de tener un caso hace algunos años, hace pocos años, en donde se dio el referéndum sobre la paz. Y el referéndum sobre la paz fueron a votar el 30% de la población. El 30% decidió el referéndum y decidió el tema de la paz. El alcalde de Quito ganó las elecciones, me parece, el actual alcalde con el 21%. Bueno, es 21% con voto obligatorio. Con voto optativo quizá teníamos alcalde con el 8%. Lenín Moreno tuvo el 51% en las últimas elecciones de votos válidos. Si eso lo proyectas a votos totales, seguramente tuvo alrededor del 40%. Bueno, si con voto optativo tuvimos presidente con el 40%, perdón, obligatorio, con optativo llegamos. Entonces, el riesgo alto que tiene el voto optativo es evidentemente un riesgo práctico, es el tema de la representatividad de las elecciones. En el caso de los planes de gobierno, no tengo, soy honesto, no tengo este momento en la cabeza la normativa con exactitud para saber si evidentemente hay alguna norma que les obligaba a publicar. Es obligatorio presentar los planes de gobierno, obviamente todos lo han hecho, pero no estoy seguro de que exista una norma que le obligue al CNE a hacerlo. Si evidentemente hubiese, ahí tendrá que actuar el Tribunal Contencioso Electoral con las sanciones administrativas. Lo podría revisar en más detalle, pero no quisiera dar una respuesta que no esté 100% segura. Finalmente, el tema de parlamentarios andinos. A ver, aquí se hubiera sucedido algo similar al tema de posponer las elecciones. Es decir, la ley evidentemente manda elegir diputados parlamentarios andinos en segunda vuelta. Sin embargo, te encuentras frente a un hecho, a una situación fáctica, una situación real, que es que al no estar definidas eventualmente las listas de parlamentarios andinos, físicamente no da el tiempo. Entonces, la una opción es violar la ley y elegir parlamentario en segunda vuelta. La otra opción, ¿cuál es? Violar la ley y no elegir parlamentarios andinos. Si es que la inscripción de los candidatos no te da para llegar al 7 de octubre con las papeletas inscritas. Entonces, puedes llegar a una situación en la cual la realidad, los hechos, rebasan a lo que te dice la ley. Entonces, sí, evidentemente hay norma expresa que manda elegir en primera vuelta. Pero sí, por un tema ajeno a la responsabilidad del CNE, como es disputas en la elección, en la determinación de candidatos, no logras tener las papeletas impresas, evidentemente ahí tendrá que haber algún tipo de decisión, de resolución, no sé a qué nivel, que valide, pero sería ya un hecho fáctico, creo yo, que rebase la ley. Pero evidentemente hay una normativa que lo impide. No sé si alguna de las preguntas se me quedó, tal vez me ayudas No, o tal a vez más mí se tarde me quedó. A ver. Mea culpa, se me estaba No. quedando una pregunta de Sebastián Jarrín y dice, tomando en cuenta el periodo de la Asamblea 2017-2021, donde se dio el reparto de los hospitales y otros casos de corrupción con el fin de obtener disciplina legislativa, ¿podemos decir que una mayor representatividad en la Asamblea abonará a una mejor calidad en materia de iniciativa legislativa o ahondará los problemas de corrupción? ¿Cuándo es Webster deseable? ¿Es deseable en el Ecuador o solo se enmarca dentro del proceso
desinstitucionalizador etiquetado como descorreizar. Poquito complejo. Unas No, preguntas ahí. está claro. Está clara la pregunta. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Parte de lo de la Asamblea creo que la respondí cuando es el símil con el Senado. Es decir, ¿bastará una mayor representatividad a que sea mejor? Creo que evidentemente no. Los asambleístas vienen de la ciudadanía, son propuestos por los partidos. Por lo tanto, ¿cuál es la línea para mejorar la asamblea? Mejorar los partidos, el funcionamiento, la democracia interna y trabajar en temas de voto responsable. Alguna vez en el diario El Mercurio de mi ciudad de Cuenca, alguien escribió un artículo que a mí me llamó mucho la atención, que se llamaba La microcorrupción. Hablaba el editorialista, había ido a comprar plantas en el mercado, en algún vivero. El rato que llegó a su casa, las plantó, a los pocos días todas estaban muertas. Resulta que ninguna tenía raíces. La señora que vende las plantas le había vendido plantas sin raíces. Entonces, el editorialista símil le decía, si esta señora llega a ser asambleísta, evidentemente va a vender su voto, es muy probable que entre en los repartos de hospitales y en todos los repartos que le hayan. El problema es que la asamblea extrae ciudadanos de la sociedad y obviamente extrae a los buenos y también extrae a los otros. Entonces, obviamente no es que la asamblea es un ente donde hay corrupción en medio de una sociedad dechada de pulcritud. Entonces, la asamblea refleja lo bueno, porque hay muy buenos asambleístas y han habido muy buenos políticos y muy buenos diputados, pero también extrae a los otros. Entonces, el tema es, básicamente va por un mejor funcionamiento de los partidos y por el tema del voto responsable. En el tema de Webster creo que algo lo esbocé. Esta es una decisión que la tenemos que tomar como sociedad. Las fórmulas pro mayoría, Santiago también ya lo dijo, abonan a la representación, pero en cambio invisibilizan a la minoría, perdón, abonan a la gobernabilidad, pero invisibilizan a las minorías. Las fórmulas más proporcionales abonan evidentemente a que hayan más partidos, pero ponen en riesgo la gobernabilidad. Entonces, ¿cuál es la decisión que tenemos que tener como sociedad? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Cuál de los dos bienes sacrificamos? ¿Sacrificamos la representación de las minorías? ¿Dejamos a muchos partidos fuera de los consejos, fuera de las asambleas, para que el presidente y los alcaldes puedan tomar decisiones con más facilidad, con una fórmula más concentradora como HONT? ¿O optamos por el segundo camino? Sacrificamos parte de la gobernabilidad a cambio de tener una mayor representatividad ciudadana. Creo que esa es una de las decisiones que como sociedad debemos tomarla. Lamentablemente, repito lo que dije al inicio y con esto cierro, ¿cómo se escogen las fórmulas? Las fórmulas se escogen en base a la calculadora que activan los partidos, definen cuántos votos van a tener en sus proyecciones con una o con otra y en base a esas proyecciones definen cuál es la fórmula. Por eso es que hemos tenido varias fórmulas en estos años, ¿no? Muchísimas gracias, Simón. Ahora vamos a finalizar con las preguntas a Claudia. La primera sería una pregunta mía. Digamos, las redes sociales, ¿cuánto han jugado en esta elección? Hemos visto que muchos de los candidatos han optado por los videos en TikTok, digamos, sin mayor contenido de propuestas, pero ¿ha calado eso en el electorado o todavía, digamos, somos un electorado que está acostumbrado a la fórmula tradicional? Eso en primer lugar. Y la segunda sería una pregunta de María Emilia Medina que dice, ¿cómo puede hacer la sociedad civil para tomar partido, para cambiar un sistema corrupto y oprobioso en el que los políticos no tienen la voluntad y no les interesa cambiar un código de la democracia que va en contra de los intereses como país? Bueno, antes de responder cualquiera de las dos preguntas, me gustaría solo complementar la respuesta de Simón con respecto a los planes de trabajo de los candidatos, ya que el Consejo Nacional Electoral sí los tiene publicados. En un primer momento los tenía publicados en una sección especial de las elecciones del 2021, pero actualmente tiene un micrositio, por así decirlo, en donde se contienen los planes de trabajo de todos los candidatos para todas las dignidades. Solamente quería aclarar eso para quien haya hecho la pregunta. Y con respecto a la primera pregunta de las redes sociales, bueno, hay que tener en cuenta varios factores. Como primer factor, estas elecciones han sido atípicas en todo sentido
comenzando porque teníamos nuevas reglas del juego, ya que el Código de la Democracia fue modificado el año pasado. Por ejemplo, ahí sí se permitió que la pauta oficial, es decir, la pauta que es pagada por el CNE, contemple también a los medios digitales, pero se excluyó de una manera explícita a las redes sociales. Esto lo que ocasionó fue que en medio de una pandemia que nadie se imaginaba, nos encontremos en campañas que saturaron las redes sociales y que nosotros no contábamos con ningún tipo de normativa ni ningún tipo de ley que pueda regular esto. Hubo un intento a través de un consejero de hacer una ley o bueno, un reglamento a las campañas electorales en las redes sociales, pero aquí en cambio se cae en un factor que resulta muy peligroso. ¿Cómo se puede regular el contenido de lo que publican en redes sociales? Es decir, se podría caer en una censura previa. Entonces, en realidad estas elecciones, en medio de todas las particularidades que han tenido, esta también ha sido otra muy importante, porque en medio de la pandemia y de no poder tener tantos eventos masivos, de cambiar los mítines por eventos quizás en Zoom, lo que pasó fue que ni siquiera los candidatos, ni los equipos de comunicación, ni la ciudadanía sabía cómo manejar esto. Pero aquí también hay que considerar otro segundo factor, y es que existe una falacia o una burbuja dentro de las redes sociales. ¿En qué sentido? En que yo como usuario puedo tener una burbuja alrededor mío de quienes son mis amigos en Facebook, a quienes sigo yo en Twitter, a quienes sigo en Instagram, y puede parecer que todos están a favor del mismo candidato que yo, pero eso es por un sesgo que existe incluso en la gente que yo conozco. Entonces, por un lado, el usuario tiene esa visión como que todo el mundo está a favor de la persona que esa persona está a favor, y también existe una mentira en el número de likes. Es decir, las campañas comunicacionales se pueden medir a través del número de likes, del número de impactos, de reacciones, pero las campañas políticas no, porque no necesariamente si una persona le dio me gusta o le dio me divierte, me encanta, lo que sea, significa que eso se va a traspolar en un voto. Entonces, en realidad nos encontramos en medio de una nueva normalidad, una normalidad que nos superó a todos y no sé qué tanto se pueda traspolar. Es decir, seguramente habrá tenido efecto, sobre todo en las poblaciones más jóvenes, que son quienes utilizan estas redes sociales, pero también hay que considerar que no toda la población tiene acceso a Internet, no toda la población tiene acceso a redes sociales y la política de puerta a puerta sigue siendo válida y sigue teniendo mucho peso en nuestra sociedad. Y con respecto a la segunda pregunta de la sociedad civil y el sistema corrompido. Bueno, ahí creo que hay dos palabras claves. La primera es incidencia y la segunda es trabajo colaborativo. Incidencia es, bueno, estar pendientes de lo que están haciendo y si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y si lo están haciendo mal, ¿cómo nosotros estorbarles? No me gustaría encontrar, o sea, me gustaría encontrar otra palabra, pero pienso que esta es en realidad la más óptima. Estorbar al poder para que corrijan aquello que están haciendo mal. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Observatorio Legislativo. Esta iniciativa ya tiene 10 años de existencia y esta iniciativa se ha dedicado desde hace 10 años a monitorear quiénes son los asambleístas que más faltan. Entonces, en una primera instancia, se tenían que pedir las actas de las votaciones y a través de eso se subían al sistema, etcétera. Y poco a poco esto ha obligado a que la asamblea transparente asuntos que antes no transparentaba, transparente las actas de las sesiones, etcétera. Entonces, lo importante es, si es que el poder no lo está haciendo, nosotros tenemos que procurar hacerlo y procurar presionar para que ellos lo hagan y si lo hacen, que lo hagan bien, que lo hagan con transparencia, que no lo hagan a medias, sino que nos den a nosotros la oportunidad como ciudadanos de verificar que la información que publican es real y también de reutilizar esa información. Por eso nosotros también promovemos el gobierno abierto, el Estado abierto, que es una definición más amplia. Por ejemplo, para que en el sistema de contratación pública nosotros podamos verificar quiénes están ofertando, a qué precio se compra, a qué precio se oferta, y nosotros podamos trabajar con esos datos y no solamente nos suban, por ejemplo, fotos mal escaneadas de ciertos documentos, sino que las suban en formatos que sean accesibles para los ciudadanos y que sean reutilizables. Y como segundo punto, el trabajo colaborativo. Bueno, será que si nos gusta o no quien está en el poder, ese no es el punto es que tenemos que, entre la sociedad civil y entre el poder, procurar hacer cosas en conjunto. Es decir, puede ser quizá como una dialéctica entre tesis y antítesis y llegar a una síntesis, pero a través del trabajo colaborativo que se contemplen cosas que quizá el poder, desde su espectro, no los consideraría,
pero nosotros desde la sociedad civil sí metemos eso en la agenda, sí procuramos que se incorporen temáticas que quizá ellos no los consideran o no les interesa, pero de nuevo, eso se tiene que hacer a través de la incidencia y definitivamente estorbando a quien tiene el poder. Perdón, estaba en mute. Muchísimas gracias, Claudia. Y ahora le doy la palabra a Camila Llanes para que cierre el evento. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos nuestros ponentes por sus valiosas aportaciones y si me permiten, y esta sería una última pregunta por parte de los organizadores a los 3 ponentes que todavía están conectados, es si pudieran dar un mensaje a los ecuatorianos habilitados a votar este 7 de febrero, especialmente a los jóvenes que tal vez votan por primera vez, ¿cuál sería? Me gustaría empezar con Simón, si es posible, por favor. Gracias. Bueno, nuestro mensaje, y en eso hemos coincidido con FCD y con otras organizaciones colegas, es básicamente el del voto responsable, ¿no? ¿Y qué es el voto responsable? El voto responsable es el voto basado en un razonamiento. El voto siempre será una apuesta. El dar un voto siempre será un acto de fe que nos puede resultar bueno, nos puede resultar malo. Pero creemos que si hay algunos lineamientos que le pueden guiar al votante. Y es, pregúntate, por ejemplo, ¿qué hizo el candidato en su vida pública? ¿Qué hizo en su vida privada? ¿Cómo se desempeñó en sus cargos públicos? ¿Usó o no usó el nepotismo en sus cargos públicos? ¿Usó o no usó recursos públicos para la campaña? En caso de que es un candidato que ha estado siempre en el mundo privado, ¿cómo se ha desenvuelto? ¿Qué prestigio y qué fama tenía como empleador, como en los negocios? Luego ya en el entorno de campaña, ¿quiénes son? ¿Quiénes están detrás de ellos? ¿Quiénes le acompañan? ¿Quiénes le financian? ¿Quiénes serían eventuales, quiénes le generarían eventual dependencia en su cargo, en un real ejercicio de gobierno? Entonces tenemos ahí algunos elementos que nos permiten medir, pero siempre evidentemente será una apuesta y siempre estaremos expuestos a evidentemente equivocarnos. El mensaje un poco es tratar de equivocarnos lo menos posible y a cada uno de nosotros dentro de sus convicciones sería el mensaje que puedo dar y básicamente agradecer nuevamente a todos ustedes y a los contertulios. Creo que ha sido muy interesante y esperamos, creo que hablo en nombre de los 4, esperamos haber dejado elementos de discusión, elementos de debate y haberles sembrado dudas y ciertas situaciones que les puedan llevar a mejorar el conocimiento sobre estos temas. Muchas gracias, Simón, por tu respuesta. Ahora pasamos con Daniela, por favor. Muchas gracias, Cami. Bueno, quiero aprovechar nada más tomarme un minutito porque hay una cuestión previa que me di cuenta que no respondí y tenía que ver con este tema de qué pasaría si es que de ganar los candidatos más desviados a la izquierda, qué pasaría con el tema del acuerdo del FMI. Bueno, yo creo que si es que esto se reviera, perdón, o sea, tampoco es que estaría mal, porque en realidad hemos visto, por un lado, qué sé yo, todo lo que se ocasiona en octubre, las movilizaciones, el hecho de que mucho se ha denunciado que se ha privilegiado el pago de deuda en tiempos de crisis y el tal nivel de malestar ciudadano que ha hecho caer la popularidad del gobierno al nivel que se ha hecho. Entonces, digo, todas esas al final son señales de que de pronto sí hay que rever eso. O sea, no, ahora, eso es el criterio que yo estoy dando. No podría afirmar qué es lo que los candidatos están pensando hacer ya en el momento en que lleguen a esas, si es que llegan, pues obviamente a hacer sus propuestas las elegidas. Lo mismo tema dolarización. Creo que es un tema que se ha prestado mucho, como decía yo al inicio, a estos como flashes, como mensajes que apelan más a un voto basado en reacciones inmediatas o en emociones, pero no tanto en estas, como digo, cuestiones más de fondo, porque no tenemos tampoco, creo yo, evidencia de que eso va a ocurrir, ¿no? Y de hecho, como digo, ambos lados un poco se cuestionan. Y como un mensaje final, pues quizás lo que un poco, ya no me quedó mucho tiempo en el momento de la presentación, pero sí coincido con mis colegas, ¿no? Esta idea del voto informado. Yo creo, y en eso celebro mucho este espacio también, que es muy importante generar y cuestionarnos nosotros, ¿no? Como academia, ¿cuál es nuestro rol también en este contexto? ¿No? Porque, como digo, se da estas decisiones
gran parte del electorado efectivamente no lo hace con base en un análisis profundo de las propuestas, pero esto también tiene razones más complejas, porque es así, ¿no? Porque no hay confianza en los partidos, porque no hay confianza, qué sé yo, porque se vota por personas y no por propuestas. Entonces, eso también creo, nos llama a nosotros mismos, nos interpela también, ¿no? Y bueno, obviamente, dado el espacio en el que nos encontramos, pues sí, esperar que puedan informarse y que puedan ejercer su voto. No, aquí pues no estamos finalmente para orientar el voto, pero sí para promover que cada uno analice y con base en sus convicciones, en sus ideologías pueda elegir. Listo, muchas gracias, profe Dani. Ahora sí, vamos con la última ponente. Claudia, por favor. Yo creo que, bueno, no creo, yo coincido con Simón y con Daniela. En realidad, tenemos que votar este 7 de febrero con la mentalidad de que esta es la herramienta y el arma más fuerte que nosotros tenemos en una democracia. Y por lo tanto, tenemos que usarlo de una manera sabia. Tenemos que asegurarnos de que por quien vamos a votar es porque de verdad nos convenció su perfil, nos convencieron sus propuestas, nos convenció tal vez la organización política a la que representa. Y eso no es menor, porque si nosotros no nos tomamos este tiempo para de verdad reflexionar en este ejercicio democrático, no podemos quejarnos los próximos 4 años de que tenemos gente en la Asamblea que a nuestra discreción no es competente, de que tenemos gente en la Asamblea que se reparte hospitales o tenemos gente que está en la presidencia y que no cumple con nuestras expectativas, siendo que nosotros no nos informamos. Y sea quien sea la persona que gane la presidencia, la vicepresidencia, quienes vayan al Parlamento andino, quienes sean también nuestros asambleístas, nosotros no podemos quedarnos ahí, es decir, no podemos activar nuestro civismo cada 4 años, sino que tenemos que estar constantemente vigilando al poder. Tenemos que asegurarnos que los recursos públicos que nos pertenecen a todos, no le pertenecen al presidente, no le pertenecen a los asambleístas, nos pertenecen a todos nosotros y por lo tanto tenemos que asegurarnos y verificar cómo se utilizan esos recursos públicos y eso no se puede si es que nosotros no estamos informados, no seguimos de cerca sus acciones, no vigilamos sus actos. Entonces, en realidad, lo único que queda es invitarlos a que reflexionen mucho su voto, a que utilicen las herramientas, no necesariamente las que les hemos dado hoy, que busquen por su cuenta y que también, si es que ustedes pueden, accedan de alguna manera rieguen esta intención o este buen ejercicio a todo su entorno, a sus familiares, a sus amigos, etcétera, porque es muy importante que el Ecuador, al menos en esta elección que resulta crucial y crítica, nosotros reflexionemos de verdad quiénes van a ser los que dirijan nuestro país por los próximos 4 años. Muchas gracias, totalmente de acuerdo y con ese importante mensaje cerramos el evento. En nombre de la Asociación de Sociología, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la PUCE y de la revista Outsider de la Universidad de San Francisco de Quito, queremos agradecer a todos los que participaron en este evento, resaltar el apoyo brindado de nuestros excelentes ponentes, Daniela Mora, Claudia Vega, Simón Jaramillo y Santiago Basabe. Para nosotros fue un honor contar con su presencia. A los asistentes les pedimos que estén pendientes de nuestras redes sociales para próximos eventos. Y finalmente recordar que el 7 de febrero son las elecciones generales y es importante ejercer un voto informado. Gracias y buenas noches.
Creo que ya estamos solo nosotras. Ay, la transmisión.